Bienvenidos a todos al canal de Mexlibo. Hoy tenemos una entrega muy especial, un testimonio directo desde el corazón de Sinaloa. Nos acompaña alguien que estuvo adentro, en el círculo de seguridad más cercano de uno de los hombres más buscados del mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te gustaría que te presentáramos hoy? ¿Qué tal, plebada de Mexlibo? Pues miren, para toda la gente que nos está escuchando y viendo, me pueden llamar simplemente El Flaco. No puedo dar mi nombre real, ni muchos detalles de dónde vivo ahora por cuestiones de seguridad. Ya saben cómo se maneja esto acá en el norte de México. Si hablas de más, al día siguiente amaneces flotando en el canal de Humaya o tirado en una zanja a la salida de Culiacán. Yo estuve ahí, hermano. Fui chofer. Anduve en las trocas blindadas, cargué los fierros y manejé para el mismísimo Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, al que todos conocen como el Ratón. Hoy quiero contarles cómo era ese mundo por dentro, cómo se vivía el día a día a su lado, y de verdad, cómo estuvo ese infierno el día que el gobierno finalmente se lo llevó en Jesús María. Es una historia larga, pesada, de la que todavía tengo pesadillas por las noches. El ruido de los helicópteros gringos y las ráfagas de las miniguns es algo que nunca te quitas de la cabeza. Te lo juro por la memoria de mi santa madre. Increíble tenerte aquí, Flaco. De verdad valoramos mucho tu confianza. Cuéntanos, ¿cómo terminaste metido en el círculo de Ovidio Guzmán? ¿Cómo empezó todo? Pues mira, carnal, todo empezó más o menos por el año 2017. Yo en ese entonces tenía unos 23 años. Nací y me crié en una colonia de las orillas de Culiacán, una zona humilde donde las opciones son pocas. O te metes a trabajar en un taller mecánico por 1,500 pesos a la semana, o te vas a la obra a romperte la espalda bajo el sol de 40 grados de Sinaloa, o te metes a la maña. Yo era bueno para manejar, la verdad. Desde morro mi papá me enseñó a mover camionetas viejas en el rancho y a esquivar los baches en los caminos de terracería. Me gustaba la velocidad, la adrenalina. Para ganarme unos pesos extras, empecé a mover carros americanos sin papeles, los que la plebe llama autos chocolate. Los traía desde la frontera de Sonora o de Baja California hasta Culiacán. Era un trabajo arriesgado porque si te paraban los federales, te quitaban el carro y te metían al bote. Pero yo ya le sabía a todas las rutas alternas, los caminos de brecha, las horas en que los guaches y los policías estaban durmiendo o comiendo. Un día, un compadre de la colonia que ya andaba metido con la gente de la plaza, me vio maniobrar en una situación difícil. Habíamos ido a una fiesta y unos cholos de otra colonia llegaron a armar bronca con pistolas. Yo reaccioné rápido. Subí a mis amigos a la troca y salí de reversa por un callejón estrecho a toda velocidad, sin golpear un solo espejo, sorteando botes de basura y perros callejeros en la oscuridad. Mi compadre se quedó impresionado. Me dijo: «Oye, flaco, tú tienes manos de seda para el volante y cabeza fría para los problemas. Conozco a un señor que anda buscando choferes para escolta y movimiento de mercancía de la buena. Te pagan en dólares y te dan buena vida. Piénsalo». En ese momento yo debía 3 meses de renta. Mi mamá estaba enferma de la diabetes y no teníamos ni para las medicinas. La desesperación te hace tomar decisiones rápidas, hermano. Le dije a mi compadre que me presentara al intermediario. A los 2 días me citaron en un restaurante de mariscos muy famoso que está por el rumbo de Tres Ríos en Culiacán. Ahí empezó mi examen, por así decirlo. ¿Un examen? ¿Cómo fue esa prueba? Sí, carnal. En ese negocio no le dan las llaves de una camioneta blindada de 3 millones de pesos a cualquiera, menos si vas a llevar a bordo a un pez gordo. Llegué al restaurante y me recibió un señor ya maduro, de sombrero, botas de piel de cocodrilo y una pijama de marca cara. Se hacía llamar el Comandante 20. Me miró de arriba abajo. Me pidió mi credencial de elector
y me dijo: «A ver, plebe, mi compadre me dice que eres muy cabrón para manejar. Vamos a ver si es cierto». Salimos al estacionamiento y me señaló una Ford Super Duty de doble rodado, negra, nuevecita, pero con un blindaje nivel 5 que la hacía pesar casi 6 toneladas. Esas madres son difíciles de controlar si no sabes cómo usar la inercia del vehículo, porque los frenos se calientan rápido y la dirección es muy pesada. Me subí al asiento del conductor. Él se subió de copiloto y me dijo: «Vámonos para la sierra, rumbo a Tepuche». Tomamos la carretera y luego nos metimos por pura terracería, por caminos llenos de lodo, piedras sueltas y curvas cerradas al borde del barranco. Me decía: «Dale más rápido, no le saques, acelera en la curva». Yo sentía que la troca se nos iba de lado, pero controlaba el volante usando el acelerador y el freno de motor. En una parte del camino, de la nada, se pararon 2 trocas adelante simulando una emboscada. El comandante me gritó: «Nos van a emboscar, sácanos de aquí ya». Yo no lo dudé ni un segundo. Metí reversa, di un giro de 180 grados, lo que llaman la vuelta de contrabandista, derrapando la enorme camioneta sobre la grava suelta a escasos centímetros de caer al vacío, y salí quemando llanta en dirección contraria. Cuando nos detuvimos más adelante, el viejo se empezó a reír a carcajadas. Me dio una palmadita en la espalda y me dijo: «Pasaste la prueba, morro. Tienes huevos y sabes lo que haces. A partir de mañana te vienes a trabajar con nosotros. Vas a ganar $1,500 a la semana, más bonos si hay jale pesado». Para mí, eso era una fortuna inimaginable. Me sentía el rey del mundo, pero no sabía el monstruo en el que me estaba metiendo. ¿Y cuándo fue la primera vez que viste a Ovidio Guzmán? Eso fue como a las 3 semanas de haber entrado. Al principio me tenían moviendo paquetes pequeños y a veces llevaba a las novias de los comandantes de compras a las plazas de Culiacán. Era tranquilo, puro calentar el asiento. Pero una noche me llamaron por el radio de onda corta, de esos que llaman el jale. Me dijeron: «Flaco, cámbiate, ponte las botas y espéranos en la gasolinera de la salida norte. Vas a manejar la camioneta principal hoy». Llegué al lugar y ya estaban ahí 3 camionetas Suburban negras, blindadas, con las placas tapadas. Me subieron a una de ellas y me llevaron a un rancho muy bonito, con palmeras, alberca y caballos finos, allá por la zona de El Limón de los Ramos. El ambiente era de mucha tensión. Había por lo menos 30 hombres armados con fusiles de asalto, chalecos tácticos con las siglas de CDS y radios colgados al pecho. Me bajé de la troca y el comandante me llevó hacia la casa principal. En el porche, sentado en una mecedora, estaba un muchacho joven, delgado, de gorra negra, barba de candado bien recortada y un escapulario de la Virgen de Guadalupe colgando en el pecho. Se veía muy tranquilo, fumando un cigarro de marihuana y tomando un bote de Tecate Light. Era Ovidio, el ratón. Me miró con unos ojos muy claros, analíticos, pero no se veía mamón ni prepotente como otros hijos de capos que se creen dueños del mundo. Me saludó de mano y me dijo: «Así que tú eres el famoso flaco que maneja de reversa en los barrancos. Me dijeron que eres de confianza y que no te tiembla la mano. A partir de hoy vas a andar conmigo para todos lados. Solo te voy a pedir 3 cosas: discreción absoluta, puntualidad y que si las cosas se ponen feas, no me dejes solo. ¿Le entras?». Yo me quedé mudo por un segundo. Tener enfrente al hijo de la leyenda viviente, de Joaquín Guzmán, te impone un chingo. Solo tragué saliva, le apreté la mano fuerte y le dije: «A la orden, patrón. Mi vida está a su servicio». Él solo asintió con la cabeza. Me ofreció una cerveza y me dijo que me acomodara con los demás muchachos.
Desde ese momento, mi vida cambió por completo. ¿Cómo era el día a día trabajando directamente para él? ¿Cómo era la personalidad de Ovidio? Mira, la gente en los medios o en las series de televisión se imagina que estos capos se la pasan de fiesta todos los días, tomando champaña, rodeados de mujeres y gastando dinero a lo pendejo. Pero la realidad de Ovidio era muy diferente. El ratón era un tipo muy reservado, de perfil bajo, casi paranoico diría yo. No le gustaba llamar la atención. A diferencia de su hermano Iván Archibaldo, que es más temperamental, de armas tomar y le gusta el lujo extravagante, Ovidio prefería la tranquilidad. Le gustaban mucho los caballos, los gallos de pelea y los videojuegos. Sí, carnal, aunque no lo creas, pasábamos tardes enteras en sus casas de seguridad jugando Call of Duty en pantallas gigantes. Él jugaba con nosotros, se reía, era un chavo más. Pero cuando se trataba de negocios, el semblante le cambiaba por completo. Él era el encargado principal de todo el jale del fentanilo y las metanfetaminas para los chapitos. Era una mente brillante para la logística. Lo vi coordinar envíos de precursores químicos que venían desde China en barcos que llegaban a los puertos de Manzanillo o Lázaro Cárdenas. Y de ahí ver cómo los movían en camiones cargados de fruta o madera hasta los laboratorios clandestinos en la Sierra de Sinaloa. El fentanilo cambió el juego para ellos. Les daba ganancias del 1000%. Una pastilla que les costaba hacer unos centavos de dólar la vendían en Estados Unidos en 5 o 10 dólares. Ovidio sabía que tenía los ojos de la DEA encima. Por eso su rutina era muy estricta. Nunca dormía en la misma casa 2 noches seguidas. Teníamos un mapa mental de por lo menos 15 casas de seguridad en todo Culiacán. La mayoría en zonas de clase media o alta como la CIMI, Colinas de San Miguel o el desarrollo urbano Tres Ríos, para no levantar sospechas de los vecinos. Nos movíamos siempre de madrugada, entre las 3 y las 4 de la mañana, que es cuando la ciudad está muerta y es más fácil detectar si algún carro te viene siguiendo. Mi trabajo consistía en revisar la ruta antes de salir, coordinarme con los punteros que estaban en las esquinas vigilando con radios y manejar la camioneta principal con suavidad, pero siempre listos, para meter el acelerador a fondo si era necesario. Qué estresante debe ser vivir así todo el tiempo, ¿no? No tienes una pinche idea de lo que es vivir con el estómago apretado las 24 horas del día, hermano. Te vuelves adicto a la paranoia. Cada carro que se te empareja en un semáforo, cada patrulla que ves a lo lejos, cada helicóptero que pasa volando bajo, te hace sudar frío. Ovidio siempre cargaba una pistola Super del 38 con cachas de oro y diamantes que tenían grabadas la figura de un ratón. Y abajo del asiento llevaba un fusil Scar H, calibre 7.62, con varios cargadores de disco. Él me decía: «Flaco, el día que nos toque, no nos vamos a dejar agarrar vivos. A mi papá ya lo tienen allá refundido en el hoyo de Colorado y de ahí nadie sale. Yo prefiero un balazo en la cabeza antes que terminar en una celda gringa». Y yo tenía que contestarle: «Sí, patrón, nos morimos en la raya». Pero por dentro, te soy sincero, yo pensaba en mi mamá, en mis hermanos, y sentía un miedo horrible. Pero ya estando adentro de la jaula de oro, ya no te puedes salir. Si le dices al patrón que quieres renunciar, inmediatamente piensan que te vas a ir con la competencia, con la gente del Mayo. Zambada, o que vas a ir de soplón con el gobierno, y te dan piso ahí mismo. Así que no te queda de otra más que aguantar y seguir manejando, disfrutando de los lujos que te da el dinero, pero sabiendo que cada día puede ser el último. Y luego llegó el año 2019, el famoso Culiacanazo, el primer intento de captura de Ovidio. Cuéntanos detalladamente cómo viviste ese día desde adentro. Uf, hermano. El 17 de octubre de 2019.
Esa fecha está marcada con fuego en la historia de Sinaloa y en mi propia vida. Ese día empezó como cualquier otro. Estábamos en una casa de seguridad en la colonia Tres Ríos, muy cerca del centro comercial Forum. Era una casa bonita, moderna, con portón de madera fina. Ovidio estaba ahí con su esposa y sus hijas pequeñas. Yo estaba en la planta baja, junto con otros 3 muchachos de su seguridad personal, limpiando las armas y viendo la tele. Todo estaba tranquilo hasta que, de repente, como a las 2 de la tarde, empezamos a escuchar un ruido ensordecedor de motores afuera. No eran carros normales. Se oía el rugido pesado de camiones militares y camionetas de la Guardia Nacional. Uno de los muchachos asomó la mirada por la cámara del portón y gritó: «Ya valió madre, plebes, es el gobierno, tienen la casa rodeada». En ese instante, el radio de frecuencia empezó a sonar como loco. Los punteros gritaban: «Atención, atención. Están bajando guaches en Tres Ríos. Son un chingo. Vienen por el menor». Ovidio bajó las escaleras corriendo, ya con su pistola en la mano, pero se le veía la cara pálida. Su esposa venía detrás de él llorando, abrazando a las niñas. Los militares ya estaban golpeando el portón con un ariete de metal para tumbarlo. Ovidio nos miró y nos dijo: «No tiren, plebes, no disparen. Hay niños aquí adentro. Si empezamos a tirar, van a matar a mis hijas». Fue un momento de una tensión espantosa. Los militares lograron tumbar la puerta y entraron apuntando con fusiles FX-05, gritando: «¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Manos arriba!». Nos tiraron al piso a todos. Nos amarraron las manos por la espalda con cinchos de plástico. A Ovidio lo arrinconaron contra una pared de la cocina. El oficial a cargo del operativo, un tipo con pasamontañas, le decía por radio a sus superiores: «Tenemos al objetivo asegurado. Repito, el objetivo está asegurado». Ovidio estaba tranquilo dentro de lo que cabe. Les decía a los militares: «Ya, tranquilos, ya me entregué, no le hagan nada a mi familia». Pero afuera, hermano, afuera se estaba armando la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué pasaba afuera mientras Ovidio estaba sometido? No, hombre. Afuera la plebada de los chapitos reaccionó con una furia y una rapidez que dejó en ridículo al gobierno gringo y mexicano juntos. Iván Archibaldo tomó el control de la situación desde los radios. Empezó a dar órdenes a todas las células de sicarios de Culiacán y de los municipios vecinos. Por la frecuencia se escuchaba su voz, muy alterada, gritando: «Nadie se me raja, cabrones. Tapen todas las entradas a Culiacán. Suelten a la gente de las cárceles. Secuestren a los militares que anden en la calle. O nos devuelven al menor o vamos a quemar toda la pinche ciudad». En cuestión de minutos, la ciudad se llenó de camionetas con gente armada hasta los dientes. Traían ametralladoras calibre .5 o montadas en la parte trasera de las trocas, las famosas super blindadas. Empezaron a quemar camiones de pasajeros, trailers y carros particulares para bloquear los puentes y las avenidas principales, impidiendo que llegaran refuerzos del ejército. Hubo balaceras en toda la zona de Tres Ríos. El ruido de las detonaciones era constante. Parecía que estábamos en Irak. Nosotros, adentro de la casa, escuchábamos todo. Las paredes vibraban por los impactos de bala afuera. Los mismos militares que nos tenían resguardados empezaron a ponerse muy nerviosos. Se asomaban por las ventanas y veían cómo los sicarios los tenían rodeados con armas pesadas. Uno de los oficiales le puso un teléfono celular en la oreja a Ovidio y le dijo de mala gana: «Diles a tus hermanos que le bajen, que detengan esta pendejada antes de que todos terminemos muertos». Ovidio habló por el teléfono. La llamada que después salió en todos los videos de las noticias. Dijo: «Ya paren todo, oigan, ya paren todo, ya me entregué. No quiero que haya desmadres,
Por favor, paren todo. Pero Iván no le hizo caso. Iván le contestó: Ni madres, carnal. No te vamos a dejar morir solo. O te sueltan, o aquí nos morimos todos. La presión fue tanta que los sicarios empezaron a rodear los complejos habitacionales, donde vivían las familias de los militares en Culiacán. Les mandaron videos a los oficiales mostrándoles que tenían a sus esposas e hijos bajo la mira de los fusiles. Ahí fue donde el gobierno se dobló por completo. Y entonces se dio la orden de liberarlo. Exactamente. Como a las 5 de la tarde, después de unas 3 horas de balaceras y caos absoluto en toda la ciudad, el oficial recibió una llamada por su radio satelital. Le dieron la orden directa desde la Ciudad de México de abortar el operativo para evitar una masacre de civiles y de familias de militares. El oficial nos miró con un odio que nunca voy a olvidar. Nos cortó los cinchos de plástico de las manos con una navaja, miró a Ovidio y le dijo: Te vas a ir hoy, pero esto no se queda así. Nos vamos a volver a ver. Ovidio solo asintió con la cabeza, muy serio. Los militares salieron de la casa deprisa, subiéndose a sus camiones blindados bajo una lluvia de insultos de la plebada, que ya estaba afuera esperándolos. En cuanto se fueron, entraron los muchachos de seguridad de nosotros, sudando, con las pecheras llenas de sangre y casquillos de bala pegados en las botas. Nos subieron a Ovidio y a mí en una camioneta Ram blindada, que estaba toda balaceada por los costados, pero todavía caminaba. Salimos de ahí a toda velocidad, escoltados por una caravana de más de 20 trocas llenas de sicarios festejando, disparando al aire con sus cuernos de chivo. Fue una locura. La gente en las calles nos miraba con terror. Culiacán era una ciudad fantasma ese día, llena de humo negro por los carros quemados y casquillos tirados por todos lados. Esa noche nos fuimos directito para la sierra, para un rancho muy metido en la zona de Badiraguato, para enfriar las cosas. Habíamos ganado esa batalla, el cartel había humillado al gobierno federal. Pero todos sabíamos que el tigre ya estaba despierto y que la venganza del gobierno iba a ser implacable tarde o temprano. Me imagino que después de eso, la seguridad de Ovidio cambió radicalmente. ¿Cómo fueron esos años entre el primer culiacanazo y su captura definitiva en 2023? Olvídate, hermano. Las cosas cambiaron 1000%. Ovidio pasó de ser un capo de perfil bajo a convertirse en el objetivo número 1 del gobierno mexicano y de los gringos. La recompensa por su cabeza subió a $5 millones. Ya no podíamos andar en Culiacán como si nada. El patrón se volvió extremadamente desconfiado, incluso de su propia sombra. Ya no usaba teléfonos celulares normales bajo ninguna circunstancia. Toda la comunicación se hacía por medio de intermediarios que llevaban recados escritos a mano en papeles pequeños que luego se quemaban, o por medio de radios con encriptación militar que cambiaban de frecuencia cada hora. También redujo su círculo de seguridad. Ya no quería tanta plebe a su alrededor, porque sabía que el dinero tienta a cualquiera y que entre más gente supiera dónde estaba, más fácil era que alguien lo vendiera por esos millones de dólares de recompensa. Fue en ese tiempo cuando se creó la famosa unidad de las Fuerzas Especiales Ratón. Eran puros muchachos seleccionados, en su mayoría exmilitares o desertores del ejército y de las fuerzas especiales, entrenados en tácticas de guerrilla, tiro de precisión y medicina de combate. Todos andaban uniformados de negro, con equipo táctico de primera, cascos con visión nocturna y armamento que le daba envidia a la misma policía del estado. Yo seguía siendo su chofer de confianza para los traslados más delicados. Decidimos salirnos de la zona urbana de Culiacán. El patrón se fue a vivir a Jesús María, un pueblo pequeño, muy metido en la sierra, como a 40 minutos al norte de la capital. Es un lugar donde casi toda la gente vive de lo que les da el cartel, ya sea trabajando en los laboratorios o de halcones.
Ahí, Ovidio se sentía seguro. Construyó una casa enorme, una especie de fortaleza en medio del pueblo, con bardas de concreto reforzado de 3 metros de alto, vidrios blindados y cámaras de seguridad por todas las esquinas que vigilaban los accesos por la carretera y los caminos vecinales. El pueblo entero era sus ojos y sus oídos. Si una camioneta extraña entraba a Jesús María, en menos de 2 minutos el patrón ya lo sabía por los radios de los punteros. Vivíamos en una aparente tranquilidad, pero era la calma antes de la tormenta. ¿Y cómo era la vida de Ovidio en Jesús María? ¿Se sentía realmente a salvo ahí? Pues mira, dentro del pueblo él era como un rey bondadoso, por así decirlo. Hacía muchas cosas por la comunidad para ganarse el respeto y el silencio de la gente. Les pavimentó calles, les arregló la iglesia, regalaba juguetes a los niños en el Día de Reyes y daba dinero para los enfermos que no tenían para el hospital en Culiacán. Toda la gente de Jesús María lo quería y lo respetaba chingo. Se sentía seguro porque pensaba que si el ejército intentaba entrar de nuevo, el pueblo entero saldría a defenderlo o a bloquear los caminos como en 2019. Pero Ovidio no entendía que el gobierno mexicano estaba bajo una presión tremenda de los gringos. Faltaban pocos días para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viniera a México para una cumbre de líderes. Y el gobierno de López Obrador necesitaba entregar una cabeza importante para calmar las aguas y demostrar que sí estaban combatiendo el tráfico de fentanilo que estaba matando a miles de jóvenes allá en el norte. Durante meses, nos dimos cuenta después, agentes de inteligencia militar y de la DEA estuvieron vigilando el pueblo desde el aire, usando drones invisibles de alta tecnología, que vuelan a miles de metros de altura y que no hacen ruido. Registraron cada movimiento, cada troca que entraba y salía de la fortaleza de Ovidio, las horas en que cambiaba la guardia, los puntos débiles de la casa. Nosotros a veces veíamos luces extrañas en el cielo por las noches, pero pensábamos que eran satélites. Qué pendejos fuimos, la verdad. Nos estaban cazando como a leones en su propia madriguera y nosotros ni en cuenta. Llegamos al fatídico día, el 5 de enero de 2023. Cuéntanos paso a paso, con el mayor detalle posible, cómo empezó esa madrugada en Jesús María. Esa noche del 4 de enero, yo me había quedado a dormir en uno de los cuartos de servicio que estaban junto al garaje de la fortaleza. Había sido un día largo. Habíamos andado supervisando unos ranchos cercanos, donde el patrón tenía unos caballos nuevos. Recuerdo que cenamos unos tacos de carne asada que nos trajeron del pueblo y nos fuimos a acostar temprano. La noche estaba muy fría. Soplaba un viento helado de la sierra y la niebla estaba muy espesa. Casi no se veía nada a 3 metros de distancia. Como a las 4:30 de la mañana del 5 de enero, me despertó un ruido muy raro. No era el ruido de los camiones a los que estábamos acostumbrados, sino un zumbido constante, pesado, que hacía vibrar las ventanas de mi cuarto. Al principio pensé que estaba soñando, pero de repente el radio que tenía junto a mi almohada empezó a chirriar con una desesperación que me heló la sangre. Se escuchaba la voz de El Calacas, uno de los punteros que estaba apostado en la entrada de la carretera hacia Jesús María, gritando con la voz quebrada por el miedo. «¡Atención, atención! Son los guaches, plebes. Pero no vienen por tierra, vienen por aire. Hay un chingo de helicópteros bajando del cielo. Vienen disparando a todo lo que se mueve. Ya los tenemos encima, ya los tenemos encima». En ese momento se escuchó una ráfaga horrible a través del radio y luego pura estática. Me paré de la cama de un salto. Me puse las botas sin amarrar. Agarré mi chaleco táctico con las placas de cerámica y mi fusil M4. Cuando salí al patio exterior, el cielo de Jesús María ya no estaba oscuro. Estaba iluminado por ráfagas de luz roja y verde que caían desde las nubes. Eran los helicópteros Black Hawk
de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Marina. Traían montadas las miniguns Dillon Aero M134, esas madres que disparan 6,000 balas por minuto. El ruido de esas armaces, como el rugido de un dragón o de una sierra eléctrica gigante cortando metal. Las balas trazadoras caían del cielo como lluvia de fuego, perforando los techos de lámina de las casas del pueblo, destrozando las trocas que estaban estacionadas afuera y levantando nubes de tierra y concreto. Era el mismísimo infierno en la tierra, carnal. ¡Qué horror! ¿Y qué hizo Ovidio en ese momento? Ovidio bajó corriendo las escaleras de la casa principal en calzoncillos y, con una playera blanca, descalzo, con la cara desencajada por el pánico. Sus hijas estaban gritando y llorando en la planta alta. Su esposa intentaba calmarlas, pero era imposible con ese ruido tan espantoso. Ovidio me vio y me gritó: «Flaco, saca la blindada. Tenemos que sacar a mis hijas de aquí antes de que estos cabrones tumben la casa». Yo corrí al garaje. La adrenalina me corría por las venas a 1000 por hora. Sentía la boca seca como la arena del desierto. Encendí la camioneta principal, una Ford Raptor blindada nivel 7, con doble tracción y motor modificado que rugía como un monstruo. La saqué al patio interior, marcha atrás. Mientras tanto, los muchachos de las Fuerzas Especiales Ratón ya estaban en los techos de la fortaleza intentando repeler la agresión en los helicópteros con fusiles Barrett, calibre .5 o y ametralladoras Browning. Estaban disparando hacia el cielo en la oscuridad de la niebla. Pero los pilotos de los helicópteros traían tecnología de punta. Visores térmicos que detectaban el calor del cuerpo humano a través de las paredes y la vegetación. Vi cómo una ráfaga de minigun alcanzó a 2 de nuestros muchachos que estaban en el techo de la cochera. Los desintegró por completo en un segundo. Los pedazos de carne y equipo cayeron al patio frente a mí. El parabrisas de mi camioneta empezó a recibir impactos de bala de calibre 5.56 y 7.62 that disparaban los militares, que ya habían desembarcado por cuerda rápida de los helicópteros y estaban rodeándola, propiedad por tierra. El vidrio blindado empezó a estrellarse, cubriéndose de telarañas blancas que me dificultaban la visibilidad, pero aguantaba los impactos. El patrón subió a su esposa y a sus hijas en la parte trasera de la Raptor. Se acomodó él en el asiento del copiloto con su fusil SCAR-H en las manos y me gritó: «Dale, flaco, tumba el portón trasero y sácanos por la brecha que va hacia la presa. Ahí no debe haber guaches todavía». ¿Y lograste salir de la propiedad? Sí, carnal. Metí la velocidad. Pisé el acelerador a fondo y la Raptor rugió con toda su fuerza. Choqué contra el portón trasero de metal de la casa, que voló en pedazos por el impacto de las 6 toneladas de la camioneta en movimiento. Salimos a una brecha estrecha de terracería que estaba llena de piedras y lodo por la humedad de la sierra. En ese momento, la niebla nos ayudó un poco, porque no se veía casi nada. Pero los helicópteros seguían volando sobre nosotros, guiándose por el calor del motor de la camioneta. A los pocos metros de haber salido, de la nada, en una curva cerrada del camino, nos topamos de frente con un vehículo blindado DN-XI del ejército mexicano que nos estaba tapando el paso por completo. Detrás de él había por lo menos 15 soldados apuntándonos con sus fusiles FX o 5 y lanzagranadas. Me gritaron por el altavoz: «Detenga el vehículo, apague el motor o abrimos fuego». Ovidio me gritó: «No te pares, flaco, chócalos, chócalos». Yo cerré los ojos por una milésima de segundo. Le pedí a Dios y a todos los santos que me perdonaran. Apreté fuerte el volante y le di un golpe seco al vehículo militar por el costado izquierdo para intentar moverlo y pasar por la orilla. El choque fue brutal.
Las bolsas de aire de la Raptor se activaron con un ruido sordo, llenando la cabina de humo blanco y olor a pólvora. El motor de nuestra camioneta empezó a sacar un vapor denso por el radiador destrozado. Al mismo tiempo, los soldados empezaron a disparar de frente contra nosotros. Las balas pegaban en el cofre, en las salpicaderas Jen, el parabrisas estrellado que ya estaba a punto de ceder. Una bala de calibre .5 o, disparada por la torreta del DN-11, perforó el poste delantero izquierdo de la cabina y pasó a escasos centímetros de mi oreja derecha, destrozándome el tímpano por el cambio de presión. No escuchaba nada más que un zumbido agudo y constante. La camioneta se detuvo por completo. El motor se apagó y ya no quiso arrancar más. Estábamos atrapados como ratas en una jaula de metal que estaba siendo acribillada por todos lados. ¡Qué momento tan desesperante! ¿Qué pasó después de que la camioneta se detuvo? Fue el momento más triste y dramático de toda mi vida, carnal. El patrón miró hacia la parte trasera de la camioneta. Sus hijas estaban acurrucadas en el piso del vehículo, llorando de una manera que te partía el alma, cubiertas de polvo, pedazos de vidrio templado y el humo de las bolsas de aire. Su esposa estaba encima de ellas, intentando cubrirlas con su propio cuerpo para recibir los balazos si el blindaje cedía. Ovidio las miró con unos ojos llenos de lágrimas, con una desesperación de padre que nunca le había visto. En ese momento dejó de ser el capo poderoso de Sinaloa, el líder de los Chapitos, y se convirtió simplemente en un padre que quería salvar a sus niñas de una muerte horrible. Dejó su fusil SCAR-H en el suelo de la cabina. Me puso una mano en el hombro y me dijo con la voz entrecortada: «Ya valió madre, flaco. Hasta aquí llegamos. Si seguimos resistiendo, van a matar a mis hijas y a mi mujer. No voy a permitir que mueran por mi culpa. Me voy a entregar». Yo lo miré, todavía aturdido por el golpe y con la sangre corriéndome por el cuello por las esquirlas de vidrio, y no supe qué decirle. Solo asentí con la cabeza. Ovidio abrió la puerta del copiloto lentamente, levantó las manos en alto y gritó con todas sus fuerzas hacia los soldados: «No disparen, no disparen. Vienen niños aquí adentro. Ya me voy a entregar. Ya ganaron. Paren el fuego, por favor». Los soldados dejaron de disparar poco a poco. Se acercaron a la camioneta con mucha cautela, apuntando con las linternas de sus fusiles a través de las ventanas estrelladas. El comandante del operativo militar se acercó a la puerta de Ovidio. Lo bajó de la camioneta de un jalón y lo tiró al suelo boca abajo sobre el lodo, poniéndole una bota militar en la espalda y apuntándole a la cabeza con su fusil. «Ovidio Guzmán López, quedas bajo arresto por órdenes del Gobierno Federal de México y de los Estados Unidos de América», gritó el oficial con una voz firme y llena de adrenalina. ¿Y a ti qué te pasó en ese momento? ¿Te arrestaron también? Pues mira, carnal, la confusión de esa madrugada fue lo que me salvó la vida. Cuando los soldados bajaron a Ovidio y se concentraron en someterlo, ponerle las esposas de metal y subirlo rápidamente a un helicóptero que acababa de aterrizar en un claro cercano para sacarlo de ahí antes de que llegaran los refuerzos del cartel, yo aproveché la distracción. La puerta del conductor de la Raptor había quedado abierta. Me deslicé suavemente por debajo del tablero hacia el suelo de lodo de la brecha, aprovechando que el humo de la camioneta y la niebla espesa todavía cubrían la zona. Me arrastré boca abajo por la maleza seca y los matorrales espinosos de la orilla del camino, sin hacer el menor ruido, aguantando la respiración cada vez que un soldado pasaba cerca apuntando con su linterna. Me metí profundo en un cañón arbolado que bajaba hacia el río de Jesús María. Caminé por horas en la oscuridad de la sierra, desorientado, con el tímpano destrozado que me hacía perder el equilibrio, raspado por las espinas y congelado por el frío de la madrugada. A lo lejos,
todavía escuchaba los ecos de las balaceras y las detonaciones que seguían en el pueblo de Jesús María, donde los muchachos de la escolta seguían defendiendo la plaza sin saber que el patrón ya había sido capturado y evacuado hacia la Ciudad de México. Logré llegar a una ranchería pequeña, como a las 10 de la mañana del día siguiente. Ahí, una familia de campesinos muy humilde, que me conocía de cuando andaba con el patrón, me dio ropa limpia, me curó las heridas de la cara y me escondió en un pagar durante 3 días enteros, hasta que los militares se retiraron de la zona. Fue un milagro que no me mataran o que no me llevaran al altiplano junto con Ovidio. Dios me dio una segunda oportunidad ese día, carnal. Y juré que nunca más volvería a tocar un fusil ni a subirme a una troca blindada de la maña. Qué historia tan impactante, flaco. Es increíble que estés aquí para contarlo. ¿Qué pasó con Culiacán ese día, mientras tú estabas escondido en la sierra? No, hombre. Culiacán se convirtió de nuevo en una sucursal del infierno, pero esta vez fue peor que en 2019. Los hermanos de Ovidio, Iván y Alfredo, intentaron aplicar la misma táctica de sembrar el terror para forzar al gobierno a liberarlo por segunda vez. Pero el gobierno ya iba preparado con todo. Habían mandado miles de soldados de las Fuerzas Especiales y de la Guardia Nacional a blindar los puntos clave de la ciudad desde días antes, haciéndose pasar por operativos normales contra la delincuencia común. Cuando se dio la noticia de la captura de Ovidio, los sicarios salieron a la calle a quemar camiones, bloquearon 19 puntos estratégicos de la ciudad. Atacaron con fusiles de asalto a los aviones militares y civiles que intentaban despegar o aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Le metieron balazos a un avión de Aeroméxico lleno de pasajeros civiles, que tuvo que abortar el despegue. Lo cual fue una pendejada muy grande, que les restó mucho apoyo de la gente común. Incluso intentaron tomar por la fuerza los hospitales públicos de la ciudad, para llevarse a los médicos y enfermeras a la sierra para atender a sus heridos de los combates de Jesús María. Fue una jornada de terror absoluto, que duró más de 30 horas. La gente estaba encerrada en sus casas, con las luces apagadas, temblando de miedo mientras escuchaban el paso de los convoyes de camionetas con gente armada y los disparos constantes por todos lados. Pero esta vez el gobierno no cedió. En cuanto subieron a Ovidio al helicóptero en Jesús María, se lo llevaron directamente a una base militar en Mazatlán y de ahí, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, directo a la Ciudad de México. Para cuando Iván se dio cuenta de que su hermano ya estaba en el penal del altiplano, ya era demasiado tarde. La batalla estaba perdida. El imperio de los Chapitos había recibido el golpe más duro de su historia. Después de todo lo que viviste, de estar tan cerca del poder y del peligro, ¿cómo ves las cosas ahora? ¿Cómo ha sido tu vida desde que dejaste ese mundo? Pues mira, hermano, mi vida actual es una constante huida. No tengo una casa fija, cambio de número de teléfono cada mes. No puedo ver a mi familia seguido y vivo con la paranoia constante de que alguien del cartel me reconozca y piense que soy un traidor o que el gobierno me ande buscando para que declaré en contra de Ovidio ahora que está allá en Estados Unidos como testigo colaborador. Perdiste tu libertad por unos fajos de billetes verdes que al final se van como el agua entre las manos. Hoy en día me arrepiento de haber tomado esa decisión cuando tenía 23 años. El dinero de la maña es una maldición, carnal. Te da lujos momentáneos, te da mujeres caras, te da carros del año, pero te quita la tranquilidad del alma. Te quita el sueño y la mayoría de las veces te quita la vida antes de que cumplas los 30 años. Casi todos mis amigos con los que empecé en este negocio hoy están muertos o refundidos en una prisión de máxima seguridad, sin ver la luz del sol más que 1 hora al día. Yo ando como un fantasma en mi propio país, cuidándome las espaldas en cada esquina,
A los jóvenes que nos escuchan en el canal de Mexlivo, les quiero decir de todo corazón: no se dejen llevar por la música de los narcocorridos, por la ropa de marca, por las trocas blindadas, ni por el poder de traer un fierro en la cintura. Todo eso es una mentira pintada de oro. Al final del día, te quedas solo, con el miedo metido en los huesos, y nadie, absolutamente nadie del cartel va a ir a rescatarte o a cuidar de tu familia cuando caigas en el hospital o en el panteón. No vale la pena arruinar tu vida y la de tus seres queridos por unos momentos de falsa grandeza. Palabras sumamente profundas y necesarias, flaco. Es una perspectiva que rara vez se escucha con tanta honestidad y crudeza. Queremos agradecerte de todo corazón por haber venido hoy a Mexlivo a compartir tu historia con nosotros, con tanto valor y detalle. Te deseamos de verdad la mejor de las suertes y que puedas encontrar esa tranquilidad que tanto buscas. Gracias a ti, carnal, y a toda la producción de Mexlivo, por darme este espacio para desahogarme de este peso que cargaba en el pecho desde hace 3 años. Espero que mi testimonio sirva para que por lo menos un plebe decida no tomar el camino del dinero fácil y prefiera ganarse la vida con el sudor de su frente, de manera honrada. Cuídense mucho, plebada, y que Dios me los bendiga siempre. Así es, amigos de Mexlivo. Una historia real, dura, contada por alguien que estuvo ahí y sobrevivió para contarla. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas entrevistas y dejarnos sus comentarios aquí abajo sobre lo que opinan de esta impactante revelación. Nos vemos en la próxima entrega de Mexlivo. Hasta la próxima.